Oigan, pues si les parece, para respetar Comenzamos. la puntualidad de todos y ¿Cómo muchísimas no? gracias a la gente que se va conectando. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a los integrantes, veo algunos integrantes del comité directivo de OTCA. Gracias, Karen Herrera, saludos hasta Chile. Qué bueno que andas por aquí. Ya también vi a Oriet de Venezuela. Muchas gracias por conectarse y a todos y Saludos. cada uno de los que están aquí con nosotros. Yo les pediría que nos ayuden a difundir este webinar tan importante en el que vamos a hablar sobre la situación política de Perú. Les comparto que dentro de la Organización Demócrata Cristiana de América hemos estado insistiendo en la importancia de respaldar al Perú, de respaldar al gobierno del Perú, de respaldar también a las instituciones, al Parlamento. Eso hemos tratado de hacer a través de nuestras resoluciones. Para mí es un placer poder estar aquí con mi amiga Lourdes Flores. Gracias, querida Lourdes, expresidenta del PPC, del Partido Popular Cristiano, vicepresidenta de la Internacional Demócrata de Centro. Ahí estamos las dos en la IDC como vicepresidentas y bueno, también agradecer a la IDC porque nos están ayudando en la promoción de este webinar para que llegue todavía a mucha más gente. Es importante que le demos difusión y que el mundo entero, no nada más América Latina, sepa lo que está pasando. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Javier Bedoya, Luis Alfaro, Ernesto Álvarez, por supuesto, diputado Pedro Garza, más los diputados mexicanos que se estarán conectando a lo largo de este webinar, porque hicimos una promoción especial también por todo lo que está ocurriendo, por toda, iba a decir, por todo lo metiche que ha sido el presidente mexicano en la situación política interna del Perú, y hay que decirlo con todas sus letras. Yo he realizado diferentes exposiciones, videos en redes sociales, he estado haciendo pronunciamientos, en donde es increíble cómo hemos visto la injerencia del presidente mexicano, y esto no es positivo, porque lo que quieren es orquestar a estos grupos de supuesta izquierda, pero al final del día, digo supuesta izquierda, porque al final son personajes, no déjenselo populistas, son personajes autoritarios, personajes que se respaldan entre ellos, personajes que se dicen combatir al crimen organizado, combatir la corrupción, y les da exactamente lo mismo cuando uno de los suyos es corrupto, cuando uno de los suyos está metido en el crimen organizado, van, lo respaldan y hacen de las suyas, como el presidente mexicano ha hecho en el Perú. Y lo destaco porque a mí sí me da mucha pena la actitud que ha asumido, la actitud que asumió también el embajador mexicano. No se vale, no se vale, porque al final del día estamos también violentando nuestras reglas del juego en cuanto a la relación que debemos tener con los demás países. Quiero recordarles que desde la ODCA pues le hemos dado seguimiento puntual, incluso impulsamos una resolución específicamente el 3 de febrero, en la cual, entre otras cosas, exhortamos al gobierno y a todas las fuerzas políticas a que a través del diálogo y la reconciliación busquen superar las diferencias y de esta manera se pueda recuperar la paz y la estabilidad en Perú. Para mí es un honor estar organizando este webinar en conjunto con representantes de nuestro partido hermano, el Partido Popular Cristiano. Muchísimas gracias, Lourdes, por hacerlo posible. Y si les parece, sin más preámbulo, quiero dejar el uso de la palabra a mi querida Lourdes Flores. Ella es abogada política peruana, presidió el partido del 2003 al 2011, fue congresista de la República de 1995 al año 2000, congresista constituyente de 1993 a 1995, diputada de la República del 90 al 92, regidora de Lima del 87 al 89 y del 89 al 90. Y bueno, bienvenida
Lourdes, y qué gusto poder ser coorganizadoras de este encuentro. Adelante, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a todos los amigos peruanos y amigos mexicanos que se han conectado. Y amigos de fuera, porque veo también de la lista que algunos nos acompañan desde fuera. Muchísimas gracias, de otros países de América Latina. Yo te agradezco, Mariana, el enorme liderazgo que tú estás poniendo como diputada mexicana y como presidenta de la OTCA, porque creo que la OTCA, nuestra Organización Demócrata Cristiana de América, tiene ese papel, ¿no es cierto?, de juntarnos a los partidos que somos hermanos para la defensa de intereses comunes, y en este caso, creo que gracias a tu liderazgo, está muy claro que la OTCA y los partidos demócratas cristianos, demócratas del centro, de América Latina, estamos claros que tenemos que enfrentar esta expansión del comunismo internacional, esta pretensión del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, forjado en su país, de meter sus narices y perturbar de la forma que lo vienen haciendo toda América Latina. Entonces, la presencia unida de nuestros partidos y la hermandad que hoy ratificamos con el PAN es muy importante. Junto con eso, pasada esta amenaza tremenda, estoy segura que también con tu liderazgo y de toda esta nueva generación, tú eres expresión de la juventud y de la renovación de América Latina, como algunos de los amigos que hoy día también nos acompañan lo son. Yo creo que tenemos también que librar esta batalla cultural, este enfrentamiento a ideas del progresismo de los últimos años que le han hecho tanto daño a América Latina. Así que tareas en conjunto como OTCA tenemos, y bajo tu liderazgo, Mariana, creo que estamos caminando muy bien. Además, es muy importante, que es bueno, Pedro, que nos puedas acompañar, que hay otros amigos mexicanos, porque sí, pues, se ha producido entre el Perú y México una agenda común, ¿no es cierto? Venimos afrontando de cada uno en su país y juntos este desafío, ¿no? De esta notoria penetración, de esta pretensión de concentrar el poder, de esta pretensión de destruir las instituciones, de generar violencia, división en nuestro país. Seguramente Lucho Alfaro lo expondrá, hasta de dividirnos, de sesionarnos, de separar parte de nuestro territorio. Esto no lo habíamos vivido en las últimas décadas, y qué penoso, pero simultáneamente qué importante que México y Perú tengamos conciencia de nuestra responsabilidad. Y por último, para dejar en uso la palabra a mis buenos amigos que van a presentarnos distintas fases de este mismo problema, como tú muy bien has señalado, querida Mariana, a todo esto se suma la beligerancia tan extraordinaria que ha tenido López Obrador, el presidente mexicano, de esto digamos, de desconocer una doctrina tan clásica y tan dominante en México como era la doctrina Estrada, ¿no? La doctrina de la no intervención, que es una regla de conducta mexicana, pero de décadas. Y de pronto se ha producido, pues, una interferencia clamorosa, ¿no? Una defensa al golpismo. Ernesto Álvarez nos va a hablar de cuál es la situación constitucional, para que los amigos mexicanos tengan clarísimo cuál es el estado constitucional que estamos viviendo y por qué se meten las narices donde no se deben meter. El apoyo a la familia del señor Castillo, que incluso tiene investigaciones en curso, y ya lo que ha sido la cerecita en el helado, la no entrega de la presidencia pro tempore que le tocaba al Perú en la Alianza del Pacífico. Este gran encuentro peruano, mexicano, colombiano, chileno, que nos hacía mirar al Asia, ¿no es cierto?, desde el otro lado del continente, del otro lado del océano, diciendo, aquí está la América Latina de progreso, de trabajo. De pronto, López Obrador, como tú bien dices, no se vale, juega indebidamente, se mete a territorios que no le corresponden y comete actos que algunos juristas internacionales han calificado no solo como un grave daño a la relación Perú-México, sino una flagrante violación de la doctrina Estrada y del derecho internacional, que incluso algunos consideran que debería ser denunciado internacionalmente ante la Corte Internacional de Justicia. O sea que el momento es muy álgido, y por eso qué importante que con nuestros hermanos del PAN, amigos parlamentarios y amigos en general, podamos ver ese tema. En resumen, querida Mariana, gracias por esta oportunidad, porque creo que afianza la alianza entre el PAN y el Partido Popular Cristiano en el Perú para nuestra agenda común, para luchar por los ideales que compartimos, y ojalá para sumar a otros partidos aliados en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, para hacer frente a esta amenaza que se yergue, que domina toda América Latina, y de la que estoy segura vamos a salir victoriosos, porque nos asiste la razón y porque estamos enfrentando con coraje y con valentía, y tú eres, Mariana, uno de los portaestandartes de esa
de este liderazgo y me alegra mucho que nuestra amistad de tanto tiempo y el conocerte cómo has ido evolucionando en la vida política y en la presencia y en la política mexicana hoy se extienda a un liderazgo latinoamericano que los peruanos reconocemos y valoramos muchísimo. Así que me alegro mucho que tengamos este conversatorio y vamos a escuchar a varios colegas y amigos tocando distintos aspectos de la difícil situación que vivimos y de aquello que nos está uniendo como preocupación con nuestros queridos amigos del PAN de México. Gracias. Bien, el Foro de Sao Paulo nace como consecuencia de la caída del muro de Berlín y la izquierda, luego de ello, busca, digamos, alternativas para reciclarse. Las medidas y sus políticas, digamos, durante varios años antes de la caída del muro de Berlín, evidenciaron finalmente que no tenían cabida y que no tenían mayormente respaldo, ¿no? Consecuencia de ello, la izquierda lo que hace es buscar reciclarse en grupos o en otras ideologías a partir de la caída del muro de Berlín. Es así que se forma el Foro de Sao Paulo el 4 de julio de 1990, básicamente liderados por Fidel Castro en Cuba y por Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Lo que buscaban era finalmente aglutinar a toda esta izquierda que de alguna manera estaba dispersa luego de este hecatombe para el comunismo, en que se dieron cuenta que finalmente las banderas que llevaban no tenían o no calaban finalmente en la población en general de América Latina y también a nivel mundial. Y es así que siguiendo esa misma corriente a nivel mundial, deciden crear este foro, donde básicamente conglomeraba a todos los partidos de izquierda que se habían quedado sin piso luego de la caída del muro de Berlín, dejando de lado, perdón, me fui por un minuto. Dejando de lado políticas y medidas que ya no tenían efecto, como por ejemplo entrar al gobierno por la fuerza mediante golpes militares, o por ejemplo con medidas estatistas, que algunos todavía creen en ellas, pero que muchos de ellos se dieron cuenta que finalmente no era el camino para llegar al poder. Y es así que se empiezan a reciclar en grupos y en ideologías minoritarias, como por ejemplo los LGTBIs, ambientalistas, los grupos feministas, y una serie de ONGs que finalmente respaldan a este tipo de grupos, pero que de alguna manera estos partidos de izquierda acumulan con ellos. Se terminan penetrando en estos grupos y haciendo como suyas esas banderas. El primer gobierno que realmente reencarna lo que es el Foro de Sao Paulo fue el gobierno de Chávez en Bolivia, que salió electo en 1998, y después tuvimos a varios presidentes que siguieron esa misma línea, como Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales y Luis Arce en Bolivia, Lula y Dilma en Brasil, Michelle Bachelet, los Kirchner, en fin, Andrés Manuel López Obrador en México, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, después de tantos escándalos de corrupción de varios de estos presidentes que he nombrado, este Foro de Sao Paulo se recicla en el año 19, en una nueva etapa, al que le dominan el socialismo del siglo XXI, y llevan a cabo esta reunión en Puebla, México, y se forma el Grupo de Puebla, donde básicamente insisten en las mismas tesis, pero de alguna manera ya no aglutinan solamente a partidos políticos de distintos países, sino también a individualidades, ¿no? Y ahí cae dentro de lo que es el Foro de Sao Paulo inicialmente, el Partido Nacionalista, Perú Libre, el Partido Humanista de Iude Simón, y posteriormente con el Grupo de Puebla cae Verónica Mendoza y toda la gente que finalmente la ha acompañado durante todo este tiempo. En el Perú, básicamente, el Foro de Sao Paulo y esta izquierda, que hay que dividirla entre dos, ¿no? La izquierda radical, que todavía sigue creyendo en estas ideas trasnochadas que claramente no dieron resultados, y esta izquierda progresista que sí tomó nota finalmente de muchas de estas tesis no estaban calando a nivel mundial y decidieron reciclarse en estos grupos que he mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, en el Perú, en los años 90, mayormente la izquierda no tuvo penetración, puesto que teníamos un gobierno autoritario, un gobierno que en realidad no nace así, pero termina siendo por distintas razones de centro-derecha,
y no le da cabida finalmente a la izquierda en los 10 o 11 años que finalmente se quedan en el poder. Hablo concretamente de Alberto Fujimori. Es recién con la entrada de Valentín Paniagua, que fue el presidente de transición en el año 2000 hasta el 2001, donde se le abre la puerta finalmente a todos estos grupos de izquierda y personalidades que empiezan a copar el aparato del Estado, que es algo que finalmente ellos tienen como premisa, ¿no? Para copar finalmente todas las instituciones del Estado y controlarlas desde adentro. Y así ha venido sucediendo, digamos, a lo largo de los últimos 23 años. Se ha dado con Valentín Paniagua inicialmente, luego hemos continuado con Alejandro Toledo. Alan García, valgan verdades, aunque a mis amigos apristas no les gusta, se puso de perfil frente a muchos de estos izquierdistas progresistas que estaban dentro de su administración y que estaban mucho tiempo, y que después finalmente lo persiguieron a él. Luego, como Don Tomala, evidentemente, se abrieron las puertas de par en par, y así hemos continuado inclusive con Kuczynski, que a pesar de que mucha gente lo reconocía como una persona más abierta y de centro derecha, llevó dentro de sus filas y llegó al poder con gente que era de izquierda progresista. Y creo que ese fue su gran problema y por eso es que finalmente le quitan su respaldo cuando da el indulto a Fujimori y lo dejan prácticamente solo y se ve en la obligación de renunciar porque evidentemente estaba a puertas de ser vacado. El tema es el siguiente. Esta izquierda es una izquierda que ha venido gobernando los últimos 23 años. A pesar de que mis amigos de la izquierda radical digan que hemos tenido presidentes de derecha, no es verdad. Todos los presidentes que he mencionado son de centro izquierda. Y dentro de su administración, dentro de sus gestiones, han tenido a gente que se ha enquistado en el poder, en los distintos aparatos del Estado y lo han tomado. Y con ello han querido de alguna manera cambiar la forma de pensar de las personas, por ejemplo, introduciendo la ideología de género en la currícula escolar, apoyando a movimientos minoritarios como LGTBI, impulsando medidas feministas como el aborto, como por ejemplo el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, y sobre todo en la defensa de los derechos humanos, y lo más importante, la captación de los medios de comunicación. Consecuencia, esta izquierda que hoy en día de alguna manera está aflorando en América Latina, siempre ha estado en el Perú, no de manera directa, pero sí de manera indirecta. Y es una izquierda que de alguna manera se ha dado cuenta que necesita del modelo económico del que tanto reniega, y modelo económico que el Partido Popular Cristiano introdujo en la Constitución del 79 y que fue replicada en la del 93, para justamente tener caja y fondos para llevar a cabo sus medidas y sus proyectos autoritarios. Y es una dicotomía, porque finalmente la izquierda radical quiere cambiar la Constitución, quiere cambiar el modelo económico, pero curiosamente ese modelo económico es el que les ha dado mucha plata a toda esta izquierda progresista que se ha enquistado en el poder. Y eso es básicamente lo que ha venido pasando en los últimos 20 años. Y hoy día tenemos un gobierno que ha sido elegido con Pedro Castillo de izquierda radical y que tuvo el apoyo de los progresistas, pero que está siendo defendido de alguna manera por todo este conglomerado de partidos de izquierda, del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, justamente para defenderse entre ellos. Y es algo que es muy notorio en la izquierda y en el comunismo, ¿no? Ellos se tapan o se ponen de perfil cuando se trata de uno de ellos, pero cuando se trata del adversario son implacables. Y teniendo ocupado distintos poderes del Estado, el Poder Judicial o entidades autónomas como el Ministerio Público y la Fiscalía, son implacables con sus adversarios. Y sin mencionar los medios de comunicación que terminan destruyendo a cualquier político o a cualquier persona que les haga frente. En consecuencia, hoy en día la batalla es una batalla de ideas, la batalla es una batalla finalmente por contrarrestar finalmente lo que esta gente durante 20 años en el Perú se ha enquistado, y ahí sí tengo que hacer una autocrítica en el mismo partido, el PPC, donde finalmente dejamos pasar mucho de este copamiento en el aparato público por parte de esta izquierda, sin mayormente no hacer nada. De repente nos conformamos porque el modelo económico estaba dando sus resultados y el Perú crecía a números muy expectantes, pero no nos dábamos cuenta que por lo bajo finalmente estaban haciendo un trabajo dormido
y este trabajo se está viendo finalmente materializado después de 23 años, ¿no? Finalmente lo que buscan y con lo que quieren terminar es convocando una asamblea constituyente justamente para terminar de copar el Estado y las instituciones y amedrentar finalmente a cualquier adversario y obviamente hacer una constitución a su medida que les permita quedarse en el poder en los próximos años. Consecuencia, esto es la realidad que se vive hoy en día en el Perú y lo que corresponde a los partidos de centro-derecha en el que se encuentra el Partido Popular Cristiano y sobre todo a nosotros como socialcristianos y como partido que ha tenido una tradición de justamente ser un partido que inclinaba la balanza y que era convocador y conciliador con las demás fuerzas políticas, es aglutinar finalmente a todas las personas que son afines a un pensamiento, a una doctrina, para justamente contrarrestar a estos pensamientos de esta izquierda progresista que cada día van calando más en el aparato del Estado, en todo ámbito, especialmente en el tema de educación, especialmente en el tema ambiental, especialmente, en fin, en una serie de la Fiscalía, el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Entonces, creo que como partido, nosotros, el PPC, tenemos esa responsabilidad de convocar a todos los partidos a todos los partidos afines, para dar esa lucha y esa batalla de ideas que es tan necesaria. Porque si bien esta izquierda ha avanzado, es porque no hemos dado esa batalla ideológica que creíamos que ya estaba ganada. Y lamentablemente no ha sido así. Es una batalla que finalmente se tiene que reorientar, se tiene que focalizar, y en ese esfuerzo va a estar el PPC, creo yo, en los próximos meses, para poder formar una coalición de tal forma que podamos hacerle frente a esta izquierda progresista que cada vez avanza más y evidentemente tampoco atomizar el voto que está muy fraccionada en este espacio político en el que los socialcristianos ocupamos en el Perú. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Javier. Si te parece, hacemos las exposiciones y después entramos a la etapa de preguntas, ¿va? Perfecto. Muchísimas gracias a Javier Bedoya. Quiero agradecer también que anda por aquí José Ramos, parte de la dirigencia de la ODCA de Panamá. Gracias, José, por contarte. Gracias, presidenta. A la orden. Qué gusto verte, qué gusto saludarte. Y también saludo a nuestra querida amiga Sandra Rincones, nuestra dirigente de MUDCA, las mujeres de ODCA. Gracias, querida Sandra. Un abrazo hasta Venezuela. Si les parece, diputado Marco Pupo de México, de Baja California Sur, muchas gracias por conectarte también a este. Gracias, a la orden. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mariana. Un beso a todos. Gracias, Bueno, Sandra. Un beso, gracias. Muy interesante. Gracias a ti. Si les parece, continuamos con Luis Alfaro Cárcamo, es abogado, miembro de la comisión encargada de la reinscripción del Partido Popular Cristiano como partido y líder regional de Tacna. Muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Te doy el uso de la palabra. Adelante, Luis. Muchas gracias, Mariana. En primer lugar, permíteme saludar a todos los amigos peruanos y mexicanos que están aquí conectados, asistiendo a este evento, porque con ello nos muestran su interés, su solidaridad en esta lucha que los partidos demócratas hemos emprendido por tratar de mantener y preservar la institucionalidad del país y el respeto a la autoridad y a las normas vigentes, ¿no? De acuerdo al tema que me han asignado, no cabe sino iniciar expresando de que algo que no podemos negar, que es algo muy propio del Perú, es que desde mucho tiempo atrás en el país sufrimos una brecha en términos de infraestructura, en términos de educación, en términos de salud. Eso es innegable. No tienen las mismas condiciones y las mismas oportunidades las personas que viven en la costa que las personas que viven en nuestra serranía o aquellos que viven en lugares apartados. Por eso uno de las propuestas justamente del Partido Popular Cristiano es buscar cerrar esa brecha y generar igualdad de oportunidades, no igualdad de resultados, como buscan los partidos de izquierda. Pero esta brecha, que reitero es innegable, genera pues entonces una desigualdad entre la gente del país, que además
trae como consecuencia una inocultable insatisfacción. Pero esta insatisfacción, que viene de mucho tiempo atrás, ha sido en estos 17 meses, desde julio del 2021 hasta diciembre del 2022, azuzada, incentivada, exacerbada por el gobierno de Pedro Castillo, que, como digo, llegó al gobierno en julio del 2021. Y eso ha generado, pues, o ha sido motivado con discursos incendiarios de Pedro Castillo, con discursos muy desde el rencor, desde el resentimiento, que expresaba el entonces premier, después asesor del despacho presidencial, Aníbal Torres Vázquez. Hacía una diferenciación entre cholos y blancos, entre ricos y pobres, entre costeños y serranos, entre empresarios y trabajadores, generando, acentuando las diferencias, generando rencores y resentimientos. Esto, además, atribuyendo la culpa de esta situación, que es algo que responde a elementos que vamos a exponer en esta conferencia, atribuyéndolo a los monopolios, atribuyéndolo a la derecha, directamente lo decía, y atribuyéndolo también a lo que él llamaba, el gobierno de que estuvo de turno, llamaba prensa mermelera, buscando de alguna manera retirar la objetividad y la obligación que los medios de prensa tienen de informar lo bueno y lo malo. Pero ese fue el trabajo que hicieron. Y esto caló, este resentimiento, en mayor lugar en aquellos lugares donde existían mayores carencias, mayores ausencia del Estado, y donde existía menor formación y educación de la población. Y estamos hablando de la zona sur del país. En la zona de Puno, en la zona de Cusco, en la zona de Madre de Dios, Ayacucho, Apurímac, hay una desatención del gobierno en términos de educación y en términos de salud, con muchas carencias que se visualizaron, por ejemplo, con el tema de la pandemia, ¿no? Cuando encontraron al país sin la infraestructura y el equipamiento necesario para atender, y fuimos uno de los países que peores ratios o estadísticas dieron en el tema del combate a la pandemia del COVID-21. Y más aún acentuado, porque además del hecho de que la población que vive en esas zonas de nuestra serranía, que además incurren periódicamente en una votación emotiva y no racional, que permite que lleguen al gobierno personas que no son las más capacitadas y que no son las que tienen los mayores valores de integridad, honestidad y lo demás. Acentuado esto digo porque en esos lugares hay mucha minería ilegal, o minería informal también, como se le llama. También hay el narcotráfico en el Braem y también el contrabando en la zona de Puno, que se ven, si se quiere, atemorizados o incomodados en su labor ilegal con la presencia de la policía o la presencia de las fuerzas policiales. Todo este escenario fue pues el caldo de cultivo para que, producido el nefasto golpe de Estado, que fue inmediatamente condenado por ODCA en ese comunicado del 9 de diciembre que leímos en su página web y en su página de Facebook, con ocasión de este golpe de Estado, se produjo esta convulsión social que ya venía siendo preparada por ellos, justamente con unos consejos descentralizados, 18, que hicieron, de los cuales no se ha obtenido ningún resultado, más que sembrar el odio, sembrar el rencor y acentuar las diferencias entre la población peruana. Consiguientemente, ese aparato que ya tenían implementado para la eventualidad del golpe de Estado que finalmente dio Pedro Castillo el día 7 de diciembre y que suponía que debían abrir las puertas del Palacio para que todos aquellos que fueron debidamente azuzados respalden esa medida ilegal del expresidente Pedro Castillo, es lo que ha permitido justamente que ahora, con ese financiamiento con el que ya contaban, hicieran estas o mantengan aún esta asonada
que ha traído tan funestas consecuencias para el país, con el número de 60 muertos, policías y hasta manifestantes que en realidad casi como que no se puede llamar manifestantes a personas que destruyen la propiedad pública y privada, que agreden a ciudadanos, que extorsionan a personas para que no trabajen, ni mucho menos. Y estos reclamos no tienen un carácter social. Nadie ha visto que en alguna pancarta de los manifestantes pidan un hospital, pidan un colegio o pidan una carretera. Tienen una justificación que es parte de la falsa narrativa que año a año y en todos los países en donde está la izquierda imprimen a sus propuestas. Ellos, los que salen a reclaman 5 cosas visiblemente. En primer lugar, piden el cierre del Congreso, que es algo no posible, porque el Congreso no se puede cerrar si no se produce una situación de denegatoria de la cuestión de confianza a 2 gabinetes. No, el Congreso no se puede autocerrar, eso es algo que no puede ocurrir. Por más impopularidad que tenga el Congreso, no se puede cerrar y tampoco el Ejecutivo lo puede cerrar, porque eso es un golpe de Estado. En segundo lugar, piden la renuncia de Dina Boluarte, acusándola de usurpadora y responsabilizándose de las muertes que se han producido. Pero bueno, pero al inicio pues de estas manifestaciones no había ni una muerte y Dina Boluarte jamás fue una usurpadora, porque es lo que se llama una sucesión constitucional, cuando producida la vacancia por incapacidad moral permanente del presidente Castillo, luego del golpe de Estado que dio, corresponde a la primera vicepresidenta y única, porque no hay segunda vicepresidenta en esa fórmula. Consiguientemente, también ese otro reclamo es legalmente inviable. Piden también la libertad de Pedro Castillo, algo que nuestra Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial impiden, porque nadie puede abocarse al conocimiento de causas que están pendientes aún ante el Poder Judicial, y Pedro Castillo está preso por haber cometido un delito y ahora también lo está porque se ha aprobado por el Poder Judicial 36 meses de prisión preventiva por la comisión de crimen organizado, cohecho y otros delitos más. Consiguientemente, no se puede pretender que por la presión de la gente se pueda obtener la liberación o la libertad de Pedro Castillo. Piden, en cuarto lugar, una asamblea constituyente, algo que no tiene normativa ni está previsto en nuestra Constitución, algo que seguramente se explayará y le explicará mucho mejor Ernesto Álvarez, pero no es la asamblea constituyente el mecanismo que en el Perú está permitido para la modificación parcial o total de la Constitución, lo es el Congreso, y posteriormente un referéndum dependiendo de la votación. Consiguientemente, también ese es un pedido ilegal al que no se le puede dar cabida. Y piden finalmente, como quinta reclamo, que es, como dije, político y no social, el cambio de la Constitución. Algo que no es aconsejable ni viable. Los países más prósperos y más industrializados del mundo tienen 1 o 2 constituciones, Perú ya lleva 12. Y la razón que esgrimen para pedir este cambio de la Constitución, que la van cambiando en función de que se les va desenmascarando. Primero pedían que se incluya la educación como derecho fundamental, está en el artículo 7. Luego pedían que se incluya la salud como derecho fundamental, está en el artículo 17. Luego pedían que se prohíban los monopolios, está en el artículo 61, que expresamente establece que es obligación del Estado impedir los monopolios. Y finalmente, últimamente he escuchado que piden o sostienen que se deben prohibir los contratos ley, que son contratos que obedecieron a una coyuntura luego del golpe de Estado de Velasco y del estatismo implementado por Alan García, de dar seguridad tributaria a los inversionistas extranjeros. Entonces, porque además el cambio de constitución no va a generar ningún bienestar ni mejoría en la condición de las personas, porque de lo que se trata es, el Perú tiene muchas normas y muy buenas, pero lo que falta es una voluntad política. Y consiguientemente, estas protestas violentas que han implementado los grupos de izquierda, que han llegado incluso a cobrar vidas, no son pues la vía que en el país debe permitirse para mejorar o protestar. Es decir, y el gobierno de izquierda que tenemos no está actuando adecuadamente porque no está garantizando el respeto a la institucionalidad, el respeto al ordenamiento jurídico y el respeto a la vida de quienes están por mandato de la ley obligados a preservar nuestra identidad, nuestra integridad,
y la integridad de los bienes que están obligados a custodiar. Me refiero a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, que no pueden repeler estos ataques porque se les impide hacer el uso de las armas, que están perfectamente previstas en dos dispositivos. El decreto legislativo 1085 y 1096 contemplan el mecanismo por el cual ellos pueden hacer uso de estas armas. Y por el contrario, la presidenta que tenemos, Dina Boluarte, ante estos hechos que son comisión de delitos y que califican como terrorismo, porque así están previstos en nuestra legislación, el apedrear un bien público, el quemar o incendiar edificios del Ministerio Público, del Poder Judicial, el impedir vía coacción o extorsión que las personas trabajen, y todos estos hechos a los que hemos asistido, como también la muerte de personal de las Fuerzas Armadas y Policiales. Estos hechos, digo, configuran delitos que deberían ameritar que la policía los aprecie y los juzguen y los condenen, pero el no permitirlo genera la sensación de impunidad. Lejos de ello, como hemos visto todos pasmados en televisión, nuestra presidenta Dina Boluarte los invita al diálogo a Palacio, a estos delincuentes que están haciendo estas cosas, los llama hermanitos, les pide perdón, los indemniza, y por último hasta abogado les pone cuando son detenidos. Esto no puede continuar, es una situación que internacionalmente no ha sido bien vista, con la falsa narrativa de los presidentes de México, de Argentina, de Nicaragua, de Bolivia, de Chile. Se presenta una situación como si el Estado peruano haya sido un agresor que ha violentado a personas indefensas que solamente protestaban, cuando no es así. Pueden verse en todos los videos de televisión que los policías han sido enviados como carne de cañón a ser golpeados, apedreados y hasta ahora quemados y muertos, y hasta militares ahogados, porque nada le costaría a un militar con el arma que tiene dar la vuelta y disparar, y mataría a 60, 80, pero han preferido y optado hasta ahogarse para evitar ese tipo de costo social, y eso no puede continuar. Ahora bien, en esto también ha tenido, y con esto voy a terminar, preponderante participación Evo Morales, el presidente del Movimiento al Socialismo de Bolivia, con su intento de creación de una suerte de RUNASUR, que le llama él, integrando a los movimientos aymaras de Perú, Bolivia, norte de Chile y norte de Argentina. Evo Morales gobernó Bolivia desde el año 2006 al 2009, y con una política de nacionalización de hidrocarburos que en algún momento tuvo alto precio, endeudamiento externo del sector público, que le permitió pues cancelar el valor de estas nacionalizaciones, que fue bien alto, y también construir en infraestructura, la creación de empresas públicas, el control de precios y el control del tipo de cambio. En algún momento generó una sensación de bienestar o de progreso en Bolivia, le generó popularidad también, y que grupos de izquierda quieran tomar como modelo ese modelo económico que ha sido un desastre. Y ha sido un desastre porque hoy Bolivia tiene el menos 6.1% de su PBI para el año 2023, tiene una deuda pública a 83% de su PBI, tiene una reducción considerable y drástica de sus reservas internacionales, de 15.000 millones que tenía en el año 2014 a 372 millones en el año 2023, y tiene un tipo de cambio artificial anclado en 6.91 bolivianos desde hace 12 años, y todo esto está llevando a que se vaya a producir en muy corto plazo en Bolivia una brutal devaluación, porque el PBI per cápita de Bolivia es la mitad del Perú, por decir un caso. Y entonces tiene sumo interés Evo Morales en mantener un ingreso de un metal precioso que el Perú tiene, que es el oro, en el cual se está exportando, llevándoselo de manera ilegal por contrabando desde Cusco y desde Madre de Dios, que es donde se produce o se extrae por la minería informal este oro. El 90% del oro ilegal que se produce en el Perú sale por esta frontera con Bolivia, que lo legaliza y lo presenta como propio y lo vende, por poner un caso, a Emiratos Árabes, y reciben entonces los dólares que les están faltando. Bolivia producía en el año 2000 12.000 toneladas de oro. En el 2010 solo 6, y en el 2011 volvió a tener 12 toneladas. Pero a raíz de este ingreso de oro de manera ilegal,
ha llegado a las 40 toneladas sin que hayan existido nuevos yacimientos de donde extraer, lo que muestra pues que es un contrabando ilegal. Y eso es lo que les ha permitido o le interesa a Evo Morales para mantener esta situación. Pero no es el modelo a seguir para el Perú. El modelo a seguir es el que, como explicó Javier, el de la economía social de mercado, que está vigente en la mayoría de países industrializados y progresistas, que ha traído tan buenos resultados para el país, porque en los últimos 17 años se redujo la pobreza del 20 al 12%, la extrema pobreza del 12% al 6%, y se generó grandes recursos en el país. El motivo por el cual no se ha podido eliminar esta brecha existente entre la costa y la sierra, entre aquellos lugares alejados que tienen carencias, básicamente es por dos razones. Uno, por la corrupción, que perjudica al Perú en 23.000 millones de soles anuales, que vienen a ser 65 millones de soles por día que se pierden. Y el segundo es por la inoperancia e incapacidad de los gobiernos regionales, que reciben grandes cantidades de dinero, como el de Puno, por ejemplo, y el de Cusco también, pero devuelven al erario nacional el 49 o 48 o 45% de esos recursos que les son transferidos. Entonces no es que no haya dinero, es que no lo saben administrar o lo administran mal. Esa es la situación de crisis que se está viviendo, felizmente ya un poco aligerada y concentrada básicamente en Puno, en donde hay una suerte de anomia social. Ahí realmente están haciendo lo que les da la gana, impiden el tránsito de las personas, impiden que las personas trabajen, queman locales sin que el gobierno, que debería reprimir eso, y digo reprimir porque el gobierno lo que hace es usar la fuerza, no usa la violencia. La violencia la usan los grupos de manifestantes violentistas, pero no está cumpliendo con esa función y creo que eso también es un delito de omisión de funciones. Eso es lo que quería comentarles y te agradezco el tiempo concedido, Mariana. Muchísimas gracias, Luis, por esta tan interesante intervención. Yo quiero agradecer también que nos acompaña aquí Alejandro Díaz, quien ha sido embajador en varios países, representante de México en varios países en el mundo, a Benjamín Cermeño, director nacional de diputados locales del Partido Acción Nacional, a la diputada Sonia Murillo. Diputada, gracias por estar aquí, presidenta del Grupo de Amistad con Polonia. Alejandro Díaz Pérez Duarte, ya lo veo por aquí, muchísimas gracias. Embajador, gracias por acompañarnos en este encuentro tan interesante para conocer de viva voz de los actores qué es lo que está ocurriendo hoy en el Perú. Y gracias a todos los que hacen posible este webinar. Me encantaría que pudiesen hacer sus preguntas. Hay un apartado en donde dice chatear, ahí pueden hacer sus preguntas, comentarios, y después de la intervención de Ernesto Álvarez Miranda ya responderán estas preguntas. Gracias también a Tomás Betancourt. Gracias, Tomás, por conectarte, venezolano muy querido. Y si les parece, pasamos con Ernesto Álvarez Miranda, abogado y miembro de la comisión encargada de la reinscripción del Partido Popular Cristiano como partido, expresidente del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, Ernesto, por estar aquí con nosotros. Y el diputado Pedro Garza, hago este comentario. Si después de Ernesto, querido diputado, como presidente del Grupo de Amistad con Perú en México, ¿quieres hacer algún comentario? Claro que estás más que bienvenido. Adelante, Ernesto, gracias. Muchísimas gracias, Mariana, muchísimas gracias, Lourdes, por la oportunidad. Lo primero que yo quería decirles era recordar que en el Perú existe una ruptura del sistema de partidos tradicional. Estamos en una fase de transición y como es sabido por todos nosotros, la democracia se construye en torno a partidos políticos, en torno a una organización no solo política, sino social, que debe existir como base para la democracia, como sistema político, y como base incluso para la vigencia de la Constitución. Es así como podemos afirmar de que las dos vueltas presidenciales que hay en el Perú arrojaron como consecuencia un desgobierno, un gobierno deslegitimado porque no se hizo política. La primera vuelta, Castillo obtiene 18%.
de votos programáticos, de aceptación de su programa, de su mensaje. La que quedó segundo, el Fujimorismo, logró apenas el 16% entre más de 19 candidatos presidenciales, de forma tal que ni el que ganó con 18, ni la que quedó con 16, podía aspirar a formar un gobierno propio, ya que la segunda vuelta es únicamente, como ya lo había descrito Maurice Duverger en Francia, la segunda vuelta es de descarte, no es una opción programática. Si comienza con 18% y se presenta al voto de confianza, simplemente solicitándolo por la presión de los medios y la costumbre desvinculada con el fondo de la democracia, o sea, en lugar de formar un gabinete ministerial con los líderes o con técnicos de partidos políticos afines que le garanticen legitimidad y soporte en el Congreso y soporte social, Castillo comienza su gobierno con su 18%, llamando al gabinete a sus amigos y aliados, exclusivamente. Desde el primer momento se demuestra una corrupción sin límite y sin disimulo. Estamos acostumbrados en América Latina, por cierto, a mucha corrupción, pero esta corrupción se dio prácticamente a ojos vista de los periodistas, de las cámaras, de la televisión y del pueblo en general. Solo existía un mantra: Asamblea Constituyente. En lugar de, por lo menos, disimular sus intenciones con proyectos incluso hasta faraónicos, como ya nos tienen acostumbrados los presidentes de izquierda en América Latina, Castillo y sus secuaces solamente hablaban de Asamblea Constituyente. Y como ya se ha dicho aquí, la Asamblea Constituyente no es posible en el Perú sin una reforma constitucional, porque la Constitución vigente, que ha sido ratificada en un referéndum y ha sido desarrollada durante 30 años por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional con distintos magistrados, habla de que solo cabe la reforma constitucional total o parcial si es que el Congreso la aprueba, ya sea en 2 legislaturas ordinarias con una mayoría de 2/3 o con una mayoría de la mitad más 1 de los congresistas y un referéndum que ratifique. No se habla de asamblea constituyente, por tanto, había que ir a una reforma constitucional. Y como la franquicia bolivariana experimentó en Chile, las baterías se dirigieron hacia el referéndum para ir a una asamblea constituyente. Este referéndum tenía que pasar necesariamente por el Congreso, que es el único poder del Estado, el único órgano constitucional que tiene poder constituyente derivado. O sea, mientras el Ejecutivo no puede vetar ningún proyecto de ley de reforma constitucional, mientras el Poder Judicial no puede frenar ni bloquear ningún proyecto de reforma constitucional, el Congreso sí puede aprobar un proyecto de reforma constitucional, porque es el único que tiene en sus manos poder constituyente. Pues bien, es así como se produce el bloqueo entre Ejecutivo y Legislativo. El Ejecutivo, pensando siempre en un referéndum que los conduzca a una asamblea constituyente como en Chile, y el Legislativo, con su amateurismo, por cierto, no hay partidos sólidos, programáticos, con conceptos definidos, pero básicamente resistió el hecho de la asamblea constituyente por un efecto básicamente de sobrevivencia. Así llegamos a una situación crítica. Un presidente corrupto que no podía ser acusado constitucionalmente porque el artículo 117 de la Constitución solo permite acusaciones por traición a la patria, impedir la reunión del Congreso o impedir la realización de elecciones presidenciales, regionales o municipales.
impedidos de hacer un impeachment, porque en el Perú no existe un impeachment, el Congreso traslada su fuerza a intentar lograr la vacancia presidencial, para la cual sí está habilitado por una causal, la incapacidad moral permanente, que ya se usó para vacar en otra ocasión, con otro Congreso, se usó para vacar al presidente Vizcarra. Pues bien, no habían votos para la vacancia. Fue solo cuando Pedro Castillo, abrumado por las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces ante los fiscales y ante la fiscal de la Nación, que dejó de ser partidaria, como en la época del presidente Vizcarra, partidaria del Ejecutivo, ahora sí comenzó a hacer su trabajo, comenzó a investigar a todos los presuntos culpables, presuntos corruptos de Palacio de Gobierno, y comenzó a reunir declaraciones de ex amigos, de ex aliados, de ex asesores de Castillo, abrumado por unas declaraciones que le imputaban directa comisión de sobornos. Es que Castillo en Palacio de Gobierno pronuncia el golpe de Estado. Este golpe de Estado, como también ya se ha dicho perfectamente por Luis Alfaro, ya había sido preparado con antelación con los gobernadores y subprefectos y prefectos, autoridades de las provincias, a las cuales se las reunió en forma repetida en Lima y se les entregó dinero, parte de la minería ilegal, que es una potencia económica lamentablemente en el Perú, sumido en la informalidad, y parte de los presupuestos de la República, colocados en las bolsas de estos activistas de extrema izquierda. Producido el golpe, los militares, las Fuerzas Armadas, no le dan cobertura, no le dan apoyo, y Pedro Castillo intenta fugarse a la Embajada de México con su familia. Es retenido por los oficiales de la Policía Nacional y la familia logra tener refugio en México, a pesar de que ellos también son parte de la red de corrupción. Y al final nos presenta una situación claramente propicia para recuperar la democracia. Se podría recuperar la democracia con la vigencia irrestricta de la Constitución, que prevé claramente presidente que demuestra evidencia de una inmoralidad, de una falta de capacidad moral, puede ser vacado por los dos tercios del Congreso. Producido el golpe, en la noche se reúne el Congreso y vaca por una amplísima mayoría, por más de 100 y pico votos, vaca al presidente Castillo y se logra colocar, se logra juramentar a Dina Boluarte, que fue vicepresidenta de Castillo. Esto es, o sea, no se ha colocado una persona ajena a la fórmula presidencial. Los votantes del partido oficialista, del partido de Castillo, votaron para que Dina Boluarte también fuera vicepresidenta. Y se ha cumplido la Constitución al colocar a Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, como presidenta para que culmine su mandato en el 2026. Esta gente, estos subprefectos, prefectos, gobernadores regionales, con el dinero y con las instrucciones del partido extremista, han tratado de generar caos, violencia, propiciando muertos entre jóvenes que fueron asusados y dirigidos incluso a tomar aeropuertos, protegidos por la Fuerza Armada. No había otro resultado que el que la ONU consagra en sus numerosos documentos y convenio de aviación comercial,
que consagran como piratería y como terrorismo el intentar tomar por la fuerza aeropuertos civiles. Esto implica de que es el partido gobernista, es el partido extremista de Castillo el responsable directo por las muertes, no solo de civiles, sino también de militares, e incluso un policía que fue quemado vivo dentro de una patrulla policial. Lo que quieren estos extremistas, que ahora ya se han ido agotando, tanto financieramente como políticamente, en su reclamo, es elecciones anticipadas. Estas elecciones anticipadas no existen en el país. No estamos en un parlamentarismo donde la crisis política se responde con la caída del gabinete ministerial y con la disolución de la Cámara Política. Estamos en un presidencialismo que consagra quinquenios, tanto para el Congreso como para el Ejecutivo. Adelantar elecciones implica también reformar la Constitución para el caso, para la coyuntura. Y es notable de que el Congreso, en su mayoría, ha resistido también esta posibilidad. Al no haberse abierto la posibilidad de adelanto de elecciones vía reforma constitucional, pues lo único que queda en un Estado de Derecho, donde la Constitución se respeta, nos guste o no nos guste, es mantener a Dina Boluarte, que sigue siendo una izquierdista, por cierto, pero mantenerla para ganar estabilidad política y social en el país, en tanto el Congreso no acuerde por una mayoría de 2/3 en 2 legislaturas ordinarias el adelanto de elecciones. Es así entonces como los miembros del Partido Popular Cristiano, siguiendo su tradición, siguiendo la herencia de los viejos socialcristianos que nos dejaron una estela de respeto a la constitucionalidad, de respeto al Estado de Derecho y de respeto a la autoridad que tiene el mandato popular vigente, es que nosotros nos allanamos a la vigencia de la Constitución y soportamos y mantenemos la institucionalidad, aunque como muchas veces ha ocurrido en etapas de la historia del Perú, aunque no sea el producto más vendido o el producto de moda. Nosotros actuamos con la ley y con el derecho. No nos sumergimos ni nos sometemos a los discursos demagógicos ni a la postura de moda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto, por esta valiosa intervención. Y bueno, no sé si el diputado Pedro Garza Treviño, presidente del Grupo de Amistad Perú en la Cámara de Diputados, quiera dar un mensaje. Adelante, querido diputado. Gracias, compañera. Yo sí quiero felicitarlos por la aplicación del derecho y de la Constitución en su país. Vemos tantas similitudes, Mariana, y cómo hemos dejado pasar por la mayoría que tienen ellos. Yo creo que es la gran diferencia en esta legislatura 65, que definitivamente, como siempre lo decimos todos los días en la tribuna, ni una coma le cambian. Yo creo que esa es la gran diferencia. Pero ese ejemplo a seguir, tenemos que tomar nota de muchas acciones. El mismo ejército fue un ejemplo de amor al país y a la libertad y a la democracia. Yo me quedo con ese ejemplo que hemos visto en ellos, en esta racha de violencia, sí, pero de amor a su país. Porque esto que decía ahorita del aeropuerto, fueron pequeños chispazos comparado con lo que han sabido manejar y ordenar el país de querido pues, Perú. Yo sí me quedo con ese ejemplo de pueblo. Ustedes como miembros del Partido Demócrata Cristiano han sido fundamentales. Yo espero que tengamos también una mayor presencia, Mariana, en nuestro país y podamos seguirte los pasos para que también seamos ejemplo para las naciones. Eso es lo más importante, que la democracia y la libertad sigan vigentes en nuestro querido México.
Muchísimas gracias, querido diputado. Si les parece, antes de entrar a la etapa de preguntas, me gustaría que prendieran sus cámaras para que podamos hacer una fotografía y después ya entramos a las preguntas y respuestas. No importa si están en pijama, si están en su casa, si ya están descansando, lo importante es que nos están escuchando. Gracias, José, ya te vi por ahí conectado. Lulú, gracias también. Mariana, bueno, muchos amigos. Quiero que sepas, sí, no, quería que supieras que mirando la lista de asistentes de nuestro querido país, gracias a todos los amigos mexicanos que acompañan, mira, hay gente, hay amigos representantes de Cajamarca, de Apurímac, Loreto, Cayali, Ica, Piura, Tacna, Junín. Todos estamos trabajando en este proceso de reinscripción con mucha fuerza y cuánto me alegro que podamos tener este diálogo con nuestros hermanos mexicanos de una manera tan representativa de todo el Perú. Muchas gracias. Me encanta, Lourdes, y ahí apoyar con todo, ojalá que logren el objetivo, estoy segura que así será por el trabajo que están haciendo y bueno, saben que cuentan con México, cuentan con el Partido Acción Nacional, su partido hermano y por supuesto cuentan con la Organización Demócrata Cristiana de América. Créanme que tenemos un compromiso con el Perú y tenemos un compromiso también de seguir avanzando con el PPC. Bueno, hagamos la fotografía para que no se me... Adelante. Nos cuenta Paulina. Adelante. Les cuento, es que están prendiendo más cámaras, esperemos tantitito. Listo. 1, 2, 3. Voy a tomar otra. Otra vez. 1, 2, 3. ¿Listo? Listo. Bueno. Qué gusto ver por aquí también ahora con cámara encendida a Julio Castillo, nuestro presidente de la Fundación Rafael Preciado. Gracias, Julio. Siempre Hola. atento a la agenda internacional, a lo que ocurre en el Perú y siempre impulsador además de la ODCA, de lo que hacemos dentro de la ODCA, de lo que hacemos en la Internacional Demócrata de Centro. Gracias, Julio. Un gusto siempre acompañarte y toda la admiración a lo que estás haciendo y pues toda la solidaridad con nuestros hermanos de Perú. Gracias. Gracias, Julio. Créanme que Julio también es clave en todo lo que estamos construyendo en México y lo que estamos construyendo en América Latina. Gracias, Julio. Pues si les parece, entramos ya a preguntas. Yo les diría, tenemos aquí algunas en el chat, pero si alguien quiere hacer uso de la voz, por supuesto que más que bienvenido, levanten sus manos y tenemos ¿les parece unos 15, 20 minutos? ¿Está bien? No quiero abusar de su tiempo, pero que podamos estar cerrando a la media. ¿Estamos? Genial. A ver, por acá nos ponen, bueno, presenten la reunión, gracias Jorge, es muy delicado, nos dice Jani, es muy delicado que ni el Congreso ni el gobierno cedan, crecen las voces que piden una asamblea constituyente, pero también las que alertan sobre una salida autoritaria que sigue para el Perú, hay luz al final del túnel. Sonia Murillo, diputada, buenas noches, gracias, desde México, gracias, diputada. José, gracias también por conectarte siempre a nuestros webinars. Anabel, buena tarde, me gustaría saber qué se está haciendo para regresar a ese Perú en paz. He querido ir, pero me comentan que por ahora no. Habrá que ver, ustedes nos dirán si es cierto o no. ¿Qué tanto ha afectado en cuanto a turismo se refiere? Cristian Basurto nos dice, ¿qué opinan de que la esposa de Castillo esté de asilada política aquí en México? Y le doy el uso de la palabra a José Ramos, integrante también de nuestra organización, miembro de la directiva, distinguidísimo amigo de Panamá. José, adelante, y después se la doy a Gener Canayo Pizango. Adelante. Muchas gracias, Mariana, por todo ese aprecio y todas esas consideraciones. La verdad que también te admiramos y te respetamos mucho. Muy interesante el tema. Me encanta ver a Lourdes aquí viendo esto y a todas estas personas
que tienen algo tan importante de decir. Yo solo quería hacer un comentario corto más que hablar del tema Perú en sí. Como tocaron el tema del foro de Sao Paulo y el grupo de Puebla, no sé si ustedes ya se enteraron que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, hoy dio instrucciones formales a su canciller para iniciar conversaciones buscando tener relaciones diplomáticas con China popular. De esa manera tendría que salir de Taiwán, con el que tiene actualmente relaciones diplomáticas. Y lo digo es por el tema del foro de Sao Paulo, ¿no? Porque independientemente de que estemos tan metidos en cada país de Latinoamérica que tiene esta situación, el foro de Sao Paulo, lejos de desaparecer o lejos de tener una crisis, al contrario, va fortaleciéndose. Yo creo que la situación del Perú, que ha sido muy clara, explicada aquí, sí tiene un cambio que pueden dar, y un paso importante es la equivocación de Castillo. Creo que la democracia puede volver a reinar en este país, y estoy seguro que con el esfuerzo y toda la sabiduría que lo que he aprendido aquí, eso va a ser así. No tengo la menor duda. Muchas gracias. Muchas gracias, querido José, siempre apoyador de estos temas, no nada más en este webinar, sino también es un impulsor de que pongamos estos temas en la agenda dentro de la directiva de ODCAM. Muchísimas gracias. Y ahora le doy el uso a la palabra a, ¿cómo se dice? ¿Género Jenner? ¿Jenner? Jenner Canaldo, Mariana. Pregunto, venga, adelante. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Mariana. Saludos desde la frontera de Perú, Colombia y Brasil. Desde Loreto es la parte amazónica, selva de nuestro país, en el cual pues recibe un saludo desde la selva peruana, desde el rincón de la Amazonía, para todos nuestros hermanos. Gracias, Mariana, por no hacernos sentirnos solos esta lucha por defender la democracia en nuestro país. Y estamos trabajando el esfuerzo de que el partido vuelva a tener esa presencia importante bajo el liderazgo de Lourdes Flores y todo el equipo que está trabajando el tema de la reinscripción. Acá en Loreto ya logramos el comité provincial, que ya estamos trabajando con mucha fuerza para retornar a la vida política de nuestro país. Pero importante saber que no estamos solos. La doctrina social cristiana, esta corriente internacional que nos va a permitir sumar esfuerzos para poder canalizar esa amenaza que tenemos del comunismo constante, sobre todo en Latinoamérica, y que se ve ya reflejado. La caída de Pedro Castillo ha sido más el tema de la expresión de la población de manera pacífica, lo que creemos en la democracia, lo que defendemos la libertad, ha hecho que esta presión, sumado con el trabajo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, hizo que cayera la desesperación de Pedro Castillo y tengamos este resultado lo más pronto posible. Parecía lejano, pero gracias a Dios estamos en esta etapa primigenia de poder ir consolidando la democracia, y la presencia de nuestro Partido Popular Cristiano le da ese norte, esa línea objetiva de garantizar la democracia en nuestro país, porque nosotros en el Perú hemos logrado la batalla de las ideas. Prueba de ello es que la Constitución Política de nuestro país, en el artículo 1, garantiza la dignidad de la persona humana, que es un concepto social cristiano, y el modelo económico, que es la economía social de mercado, es el aporte del Partido Popular Cristiano en nuestro país, el que nos mantiene todavía con respirador artificial para poder garantizar el tema de no caer en una crisis y garantizar el crecimiento económico, todavía paralizado por esta crisis política y social. Creo que es el momento de poder contar con el respaldo de ustedes, de la corriente internacional, para garantizar la vuelta de nuestro partido, para tener esa estabilidad y generar esa barrera y freno a toda amenaza comunista en nuestro continente. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, doctora Lourdes, y todo el equipo del PPC, y saludos a todos los hermanos latinoamericanos que están conectados a esta hora de la noche. Muchas gracias, buenas noches desde Loreto. Muchísimas gracias, Jenner. Créeme que ya se nos antojó estar por allá en tu tierra, con esa descripción, y por supuesto
cuentan con nosotros desde la OTCA. Lourdes cuenta con nosotros y con todo lo que ustedes están construyendo para el Perú. Y bueno, no veo más manitas levantadas. Si les parece, les doy. A mí me gustaría, Mariana. Adelante, adelante, Lourdes, venga. Gracias. No, un comentario pequeñito y luego quisiera pedirle a Gastón Cajina, que es el presidente de nuestra comisión, que pudiera quizás hacer un pequeño comentario o decir unas palabras. A ver, el comentario general, escuchándolo a José Ramos, viendo a nuestros amigos diputados mexicanos, a mi querida gran amiga Sandra Rincones desde Venezuela. Yo creo, Mariana, que lo que tiene un webinar como el de hoy importancia es, querido Pedro, ¿no? Ser conscientes que esta batalla que estamos librando en el Perú, como lo acaba de decir Jenner, no es una batalla solo de los peruanos, ¿no? Javier Bedoya comenzó presentando esta penetración del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, digamos, que en su país se forjó. Lo que tú has definido como no se vale, meterse donde no tiene que meterse un análisis AMLO, tampoco es casualidad. Metiche. Ha habido un intento de hay un intento de penetración en nuestros países y ha habido una especie de obsesión o de avidez por entrar al Perú, bien sea por razones ideológicas o por las razones económicas que Lucho Alfaro ha descrito en todo el sur, en la frontera con Bolivia, la actuación de Evo Morales. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes, queridos amigos latinoamericanos, que lo que estamos desde la OTCA librando es una batalla por la democracia latinoamericana, por la defensa de los valores humanistas cristianos que nos unen, por esa lucha cultural a la que Javier Bedoya hacía referencia, por la penetración del progresismo en muchos temas en América Latina, colándose en medio de la democracia, y por último, en un país como el nuestro, porque han revivido las corrientes más radicales. Entonces, sí, queridos amigos, gracias Mariana por permitirnos en este foro, porque la verdad es que nosotros creemos que la batalla que estamos librando en el Perú es muy importante. Por supuesto, para salir del hoyo en el que estamos, pero para poder comenzar a revitalizar nuestra América Latina, a no permitir que este zarpazo que se ha querido dar sobre nuestro país, en lo político, en lo económico, en el violentismo, se dé. Entonces, creo que este es el mensaje común en la OTCA, de nuestros países hermanos. Estamos, queridos hermanos latinoamericanos, en una lucha común. Lo que pasa en Venezuela, lo que pase en México, lo que pasa en el Perú, lo que pasa en Bolivia, lo que está pasando en Argentina, lo que pasa en Nicaragua, no nos tiene que ser ajenos. Y por eso te felicito tanto, Mariana, porque sé que desde OTCA se ha tomado conciencia, y eso mismo tenemos que transmitirlo a la IDC. Nuestros amigos europeos miran un poquito con distancia el tema, ¿no? Y algunos partidos aliados silban, es América Latina, está al otro lado del mundo, no. Este esfuerzo de lucha contra el comunismo internacional y contra las banderas de un progresismo intelectual que se ha metido en la democracia es nuestro gran desafío democristiano. Y me alegro por eso tanto que podamos compartirlo, y me alegra que podamos hacerlo de manera así tan diversa, con gente mexicana, con amigos de distintos lugares del Perú, con amigos de distintos países de América Latina. Creo que esa es la batalla que estamos jugando. Y me gustaría, por supuesto, que nuestro presidente pudiera también compartirnos algunas ideas. Gastón Cajín. Vos. Gastón, hay que ponerle audio. Sigue silenciado. Vos. No te oímos, Gastón. Ahora sí. Ya. Listo. Comenzaré, Mariana, por agradecerte por esta feliz idea de darnos la oportunidad de que Latinoamérica, a través de los amigos que están conectados, conozcan la verdadera realidad de nuestro país. Lamentablemente, y hay que decirlo y tiene que saberse, que desde el gobierno no se hacen los mejores esfuerzos por dejar en claro la real situación política que atraviesa nuestro país. Se llevan una serie de noticias y los que tienen la voz cantante, desgraciadamente, entre uno de ellos es el presidente de ustedes, que cada vez que interviene, y es casi todos los días, se mal refiere a nuestro país, dando versiones antojadizas, no sé realmente, bueno, la intención la conocemos, obviamente, pero que altera la realidad que vive nuestro país. Y eso es muy grave, porque como bien acaba de decir Lourdes, tenemos al lado a Chile,
el mismo Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, que están empeñados en esta tarea que tiene un aspecto social y tiene otro aspecto económico. Yo en el aspecto económico diría que estos gobiernos, mejor dicho, desgobiernos, donde están, lo único que han hecho es acabar con la economía de los países que desgobiernan. Y en este sentido, todos ellos ahora miran al Perú, que mal que bien es un país bendecido por los recursos naturales que tiene y que cuenta. Y es apetitoso para los vecinos que están en esta grave crisis económica y social como una suerte de solución, pero solución transitoria, porque con esta clase de gobiernos lo que van a terminar haciendo es destruir la economía también como lo han hecho en los otros países. Y esto tiene que saberse. Esto del Foro de Sao Paulo no es casual, no es gratuito, obedece a todo un planteamiento de copamiento en Latinoamérica. Y lamentablemente, cándidamente en algunos casos, se han dejado engatusar y se han dejado llevar por las propuestas de prosperidad, por las propuestas de desarrollo que en su momento estos nefastos gobernantes el día de hoy vendieron en su momento para llegar a donde están ahora. Yo vuelvo a decirte, agradezco porque nos dan la oportunidad de poder difundir la realidad peruana, la realidad política, y les agradecería encarecidamente que la transmitan, la difundan. No estamos solos, pero queremos estar más acompañados aún en esta difícil tarea. Y ahí encontrarán a nuestro Partido Popular Cristiano como uno de los abanderados del tema social, del tema económico, de la defensa y la dignidad del ser humano por encima de todas las cosas, que es la tarea en que siempre nosotros hemos estado involucrados y que ahora creemos y necesitamos volver a manifestar y blandir esas banderas de desarrollo, libertad en nuestro país. Gracias por esta oportunidad. Felicito a mis amigos, Ernesto, Lucho, Javier, por sus brillantes exposiciones, y a ti, Lourdes, jefa por siempre, por la oportunidad que siempre das para dirigirnos a todos aquellos buenos amigos que están dispuestos a ceder su tiempo para escucharnos. Muchísimas gracias, Gastón. Lourdes, ¿alguien más que quieras que tome la palabra? Está acá una persona que es una persona muy experimentada. Perfecto. Fue constituyente en el año 78, Miguel Ángel Mufarech, que quizás también con su vasta experiencia puede hacernos un comentario. Mufita. Buenas noches. Gracias, Lourdes. Y gracias también a la anfitriona. Bueno, nosotros hemos pasado unas épocas muy positivas en el país. Yo tuve el privilegio de ser miembro de la Asamblea Constituyente el año 78 con el PPC y trabajé una campaña nacional con el doctor Bedoya Reyes y tuvimos un exitoso resultado. Mucha gente ahora habla que hay que hacer una nueva constitución, una nueva Asamblea Constituyente, pero cuando uno se detiene a preguntarles, ¿has leído la Constitución? Dice, no. De lo que has escuchado, ¿qué es lo que tú quisieras cambiar de la Constitución? No saben. Unos dicen el derecho a la salud o a la educación, pero el derecho a la salud y la educación están consagrados en la Constitución del 79 y ratificada en el 93. Entonces existe una situación de ignorancia total en el país. Y a mí me sorprende, por ejemplo, leer una última encuesta que dicen que el 60 o 65% de la población quiere una nueva asamblea constituyente, pero nadie dice qué es lo que quiere cambiar. Es solamente un poco lo que han dicho los que me han antecedido en la palabra. Nace, como dice Javier Bedoya, nace todo en el tema de Sao Paulo y Puebla. Desde ahí se han ido juntando más de 100 partidos políticos de América Latina y desde ahí han ido trabajando una manera de transformar las constituciones, como lo hemos visto en Chile o en Venezuela, que son manipuladas y lo que pretenden, como Bolivia, Nicaragua u otros países, es cambiar un artículo de la Constitución, capaz dos.
que puedan ser reelegidos los presidentes. Y así se van a perpetuar. Y lo otro es cambiar el régimen económico para dividir la riqueza del país y convertirnos a todos en una pobreza, porque es difícil la teoría de la igualdad que nos proponen ellos, resolverla quitándole al que tiene, porque todos sabemos, y lo decía el doctor Bedoya siempre, que la única manera de crear la riqueza es con la inversión privada, y que la inversión privada es la que genera empleo, y con esa inversión privada y el empleo se generan los impuestos, y con esos impuestos se hacen las obras para resolver los problemas sociales de un país o de infraestructura, como la desgracia que tenemos que más de la mitad de la población no tiene agua y desagüe o no tiene luz eléctrica. Sin esos beneficios es difícil poder lograr un desarrollo en el país y resolver realmente los problemas de la salud, tuberculosis, infecciones y tantas enfermedades que hemos estado viviendo en nuestro país. Entonces, si no logramos la inversión privada, va a ser muy difícil que podamos tener los crecimientos. El país desde el año 80, la Constitución en que se implanta la economía social de mercado, han pasado 40 años y el crecimiento es exponencial. Son cifras que nadie imagina que se iban a poder llegar. Yo recuerdo en mis épocas se hablaba de 1.000, 2.000 millones de dólares de exportación. Mi memoria llega hasta creo que 5.000 con Toledo. Hoy en día estamos pasando 60.000 millones de dólares. Y tenemos la ventaja que las importaciones son 10 a 15.000 millones menos. O sea, una balanza comercial tremendamente superávit. Si miramos el boletín del Banco Central de Reserva, tenemos 18 meses en que las reservas del Perú están entre 74.000 y 78.000 millones de dólares. Creo que pocos países de Latinoamérica, salvo Brasil, puedan darse el lujo de decir que tienen cerca de 80.000 millones de dólares, fuera de las reservas de contingencia para un terremoto o lo que estamos pasando ahora. Hay un PBI que crece todos los años. Ya hemos logrado llegar a 230.000 millones de dólares de PBI. Se ha podido llegar a más, si no es por el nefasto gobierno de Pedro Castillo. Y en cuanto a la Constitución, hay una gran verdad que poco se dice, yo le he comentado el otro día en un programa. La gente habla mucho de la Constitución, pero nadie dice quién la hizo y cómo se hizo. La Constitución del 79, y que yo agrego, el 70% de la Constitución del 79 está en el 93. O sea, el señor Fujimori hizo poco esfuerzo para modificar la Constitución. La matriz fue hecha en el 79. Pero ¿quiénes hicieron la Constitución? Solamente el APRA y el PPC, porque juntos se llegaba a 25 y 33 al 58%. Habían unos cuantos que también votaban. Entonces era muy fácil hacer una nueva Constitución con mentes lúcidas como Ramírez del Villar, como Alaisa Grundi, como Mario Polar, ¿no? Como Aramburu Menchaca, y por el APRA gente como Luis Alberto Sánchez, que era una eminencia, o Tausen, o Prealé, y en algunos casos el constitucionalista Vallerriestra. Y también hubo el aporte de un líder auténtico del Partido Comunista, que era don Jorge del Prado, un personaje en la historia del comunismo del Perú, pero un tipo de altura, de educación, de respeto, de debate. Y lo mismo fue el señor Héctor Cornejo Chávez, que era de la ADC, de donde venía el PPC, fue el que hizo todo el capítulo de la familia. O sea, es una solamente, y unos cuantas personas no llegaron a 10, lo que hicieron la Constitución, de la cual hoy día el 70% ha sido copiada. Y es la economía social de mercado la que cambia las cosas. Luego, claro, Fujimori saca leyes de estabilidad tributaria para que la inversión privada nacional y extranjera venga y reciba beneficios pagando 15% de la renta o depreciando en más tiempo las adquisiciones de activos fijos. Y de esa manera, por ejemplo, tenemos una agricultura que de 1.000 millones, no hace mucho, este año está llegando a 9.000 millones. Y hoy día leí el informe del Banco de Reserva, la agricultura, con todo lo que ha pasado en el Perú, ha crecido 14% de las exportaciones. Increíble. O sea, es un país que tiene
un fenómeno que camina por cuerdas separadas. Hay un gran empresariado privado que no ha parado de invertir y que cree en su país y no se ha ido. Los que se han ido son mínimos. Entonces hay un sector agrícola que hoy día es el principal exportador de arándanos, de palta, ¿no? De espárragos y de muchos otros uvas. Exportamos casi $2.000 millones por cada uno de ellos, a China, a Europa, a Estados Unidos. Entonces hay un nicho inmenso de exportación en la agricultura, porque hectáreas por cultivar hay 10 veces más de las ya cultivadas. Entonces el potencial agrícola del Perú es inmenso. Y por otro lado, tenemos un potencial minero impresionante, que el año pasado han exportado como $40.000 millones, especialmente cobre y oro, ¿no? Entonces hay un potencial para invertir proyectos actualmente ya encontrados de $55.000 millones en minería de oro y cobre. Pero la burocracia, los ministerios, los izquierdistas, los caviares y los que detestan el progreso y el crecimiento del país porque saben que ese es el enemigo que ellos tienen. Pero cuando se dé marcha a todos esos proyectos que están presentados, el Perú va a pasar a ser el primer productor de cobre en los próximos 10 o 15 años, porque está probada que las reservas de Perú son superiores a las de Chile, y el costo de explotación del cobre peruano es más barato que el chileno, porque el chileno tiene otros productos y otros costos de extracción del mineral. O sea, es un país que presenta un futuro agrícola, minero, pesquero, que nos puede poner en una situación de que esas utilidades que genera la empresa privada sirvan para resolver los problemas sociales del país y acabamos con todo este izquierdismo que tenemos. Entonces, yo sí tengo fe en el país, sí creo en su crecimiento, pero lamentablemente esta actitud de esta gente de izquierda le ha lavado la cabeza a la gente, y acá no hay, yo he leído un poco a Antonio Gramsci, ¿no? Y ahora me he comprado otro libro que son sus cartas que él escribió en la cárcel, que es un libro muy grueso, ya lo estoy leyendo. Y uno se da cuenta que acá ya no hay Marx, ni Lenin, ni Engels, ni Stalin, ni nada. Acá lo que hay es una persona que poco conoce. Es la teoría de Antonio Gramsci, que fue secretario general del Partido Comunista en Italia, y que era un líder, pues, y que lo metieron preso, Mussolini, pero murió tuberculoso, muy joven. Entonces, este señor lo que ha hecho es lo que Sendero Luminoso hacía, pero con metralleta y balas. O sea, él decía, hay que meterlo en la cabeza las ideas. Y la teoría de Gramsci es, conquista la iglesia, conquista las universidades, conquista a los profesores, conquista a los colegios, conquista empresarios, conquista académicos, conquista profesores, y realmente cuando uno se da la vuelta, diríamos los partidos de centro derecha o derecha, y los empresarios privados, todos se descuidaron y dejaron que esa teoría de penetrar los cerebros a través de 10 grupos de influencia, hoy en día el país un poco que está hipnotizado en todas esas creencias, porque le han metido en la cabeza la teoría gramsciana de que todo se puede arreglar conquistando las mentes, como hemos visto que en colegios a niños se les hace cantar Dina asesina, a niños de 7 años. ¿Cómo podemos desarrollar cuando hablan de la masturbación, de la relación anal, cuando le meten a los chicos abiertamente en la radio, la televisión y en los libros? O sea, ¿de qué generación de niños estamos creando? Y encima, liberalización del aborto, matrimonio entre el mismo sexo, adopción de hijos. Yo digo, un hijo que lo adoptan 2 hombres, cuando va al colegio, ¿qué pasará cuando hay reunión de padres? ¿O qué pasará el Día de la Madre? ¿O qué pasará cuando sea grande y vea que sus compañeros tienen mamá y yo no? Ya, eso es lo que están haciendo entre la gente de Puebla, San Pablo, la teoría gramsciana, y algo muy grave. No existe un líder marxista, leninista, comunista, gramsciano, en el Perú no existe, no hay. Todos son llevados por la corriente, manipulados por caviares y llevados por algunos congresistas que ladran en el Congreso. Pero cuando uno quisiera ver quién es el líder, como en su época era, por ejemplo, el señor Jorge del Prado, no hay. Ni siquiera en el grupo senderista hay un líder. Entonces, eso es más o menos lo que yo veo.
un país que se ha ido viniendo abajo política y socialmente. Y algo último para terminar. ¿Cómo es posible que hoy leo una encuesta del CPI, que era hecha ayer creo, indica que la aprobación del Congreso es 6%? O sea, prácticamente en cualquier momento es cero. ¿Cómo puede ser 6%? Y luego dicen que la presidenta tiene 20%. Realmente no existe ya autoridad, no existe gobierno. Hay un vacío ya de poder y tenemos que les preguntan quiénes quieren cambiar la Asamblea Constitucional, más de 60%. O sea, realmente el tema social, político del Perú va mal, pero el tema económico va bien. Yo espero que el partido logre la inscripción, es lo que más deseo por muchas razones, porque yo tengo una deuda con el doctor Bedoya y con el partido, porque yo fui 15 años militante, desde el primer día que se abrió el PPC a los 20 años, fui militante, ocupé la Secretaría Nacional de Organización, he sido constituyente y diputado, recorrí el Perú con el doctor años, entonces a mí me duele que fallecido el doctor, el partido termine desaparecido. Por eso es que yo estoy ayudando, trabajando en el partido, ayudando a Lourdes y a los dirigentes para lograr ese objetivo, porque yo creo que el socialcristianismo no puede quedar fuera de la política peruana. Y hace mucho tiempo que no existe socialcristianismo o la doctrina social cristiana en la iglesia, sino que hay unos cuantos, hasta el propio alcalde de Lima, que es un cucufato del Opus Dei, discúlpenme si alguno lo es, pero no tengo ninguna en contra, dice que él es social cristiano. Y su teniente alcalde dice, soy social cristiano y socialdemócrata. ¿Cómo puede ser posible que el teniente alcalde, que ha sido congresista, dice que es social cristiano y socialdemócrata? Esa fusión se pudo aceptar en Alemania, porque son otra civilización y cultura, y se juntaron para un proceso electoral y tuvieron éxito la Merkel, ¿no? Pero decir en el Perú soy social cristiano y socialdemócrata es ofendernos. ¿Cómo puede ser? Y el alcalde dice que es social cristiano, y si le empiezan a preguntar algo, yo voy a misa todos los domingos, yo comulgo todos los días, y eso es ser social cristiano para él, ¿no? Entonces, esa es mi idea. Yo creo que el país necesita la socialdemocracia con el APRA, necesita el socialcristianismo con el PPC, y si hay alguna persona marxista de la izquierda, que sea pues como en las épocas antiguas, personas educadas, civilizadas, que creen en sus ideas, pero no insultan, no agreden ni amenazan, sino debaten, y así se hizo la Constitución. Bueno, espero Muchas no haberme... gracias, don Miguel Ángel. Muchas gracias. Le doy el uso de la palabra a Julio Castillo, que me la pidió desde hace ratito. Adelante, Julio. Gracias, Mariana. Pues antes que nada, felicitarte a ti y a todo el equipo de la OTCA. Hacer este tipo de ejercicios nos une como partidos hermanos. Aquí han mencionado muchísimo el ejemplo de Puebla, el ejemplo de Sao Paulo. Pues creo que estamos trabajando para poder hacer un contrapeso. Decía Juan Rulfo que a mi gusto es el mejor escritor que ha existido en español, y solo necesito como 200 páginas para comprobarlo, que o nos salvamos juntos o nos hundimos por separado, o aprendemos a ver lo que hay a nuestro alrededor y aprendemos a responder a ello, o van a acabar ganando todos los espacios. Hace unos minutos aquí decía alguien que la economía va bien, pero la política va mal. Eso es el preámbulo de una tragedia. Un régimen que tiene una buena economía y no tiene una política, lo que genera es una informalidad política. Y eso normalmente acaba en regímenes como el de China, que con China se pueden hacer acuerdos sin ética y simplemente en una visión comercial, sin una visión política de fondo. Yo pues al igual aquí por vía de mi querida Mariana, pongo a sus órdenes la Fundación Rafael Preciado Hernández, que es el think tank más grande de toda América Latina, aunado a un partido de nuestra forma, de nuestra ideología, de nuestra identidad. Y pues me pongo aquí a sus órdenes, les agradezco mucho. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Julio. Tenemos aquí también un comentario de nuestra querida Sandra Rincones, que desgraciadamente siempre tiene pues mal internet, pero siempre participa y siempre nos escribe y siempre está aquí muy atenta. Nos dice, la crisis de desgaste de los partidos tradicionales están haciendo tambalear la democracia en nuestras regiones y aumenta la frustración de los ciudadanos. Debemos seguir luchando por la recuperación de la confianza
y mantenimiento de la democracia. Y bueno, no sé si les parece, vamos cerrando porque nos comprometimos a que sería hasta la media, ya nos pasamos un poquito. No sé si mi querida Lourdes quiere hacer algunos comentarios para ir concluyendo este espacio. Adelante, Lourdes. Agradecerte, Mariana. Todos hemos expresado nuestro punto de vista con mucha franqueza y creo que lo importante es constatar que tenemos una tarea común, como muy bien ha señalado Julio, en pensamiento, en acción política, y creo que la OTCA es un escenario estupendo. La Organización Demócrata Cristiana de América es un estupendo escenario para que todos llevemos adelante esta tarea formativa, cultural, política, y nuevamente por eso muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir hoy día esta situación peruana, que repito, es una situación que interesa a toda América Latina. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Lourdes. ¿Algún comentario? No quiero dejar a alguien con las ganas de decir algo, pero si dicen Mariana, algo que sea muy cortito. Adelante, Luis. Mariana, solamente no quería dejar de contestar algunas de las preguntas de los asistentes. Y por ejemplo, si me permites, Anabel Arellano nos pregunta qué se está haciendo para regresar al Perú en paz y si hay una luz al final del túnel. Yo quería decirle que los partidos demócratas y movimientos cívicos, colectivos, estamos permanentemente en marchas por la paz, estamos participando en foros, personalmente lo hago también, en entrevistas, escribimos en columnas periodísticas dando nuestra opinión y buscamos también que el electorado asuma la necesidad de tener un voto racional y no emotivo, y también participamos promoviendo reformas políticas para que en caso de una nueva elección existan cambios en lo que se refiere al sistema electoral y pueda existir la bicameralidad, la reelección congresal, la renovación por tercios y otras más. Pregunta también Cristian Basurto, ¿qué opinamos de que la esposa del presidente Castillo esté asilada? Bueno, nos avergüenza, porque nos avergüenza lo que ha hecho el presidente de México, no su pueblo, porque ella no es una perseguida política, ella es una persona que está procesada por delitos que ha cometido en el país y consiguientemente no debería haber sido asilada, no corresponde. Y nos pregunta qué tanto ha afectado el turismo. Muchísimo, porque Cusco y Puno son dos ciudades en la serranía nuestra que viven mucho del turismo y se han visto afectadas. En realidad, ratificar nomás lo que dijo Gastón, en cuanto al real propósito del cambio de la Constitución, son dos cosas que ustedes deben conocer muy bien, que es establecer la reelección permanente para que un presidente comunista se quede como en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua, 64 años, 30 y tantos años, y cambiar el modelo económico y permitir el ingreso de una política estatista totalitaria que le permita al Estado participar con entidades públicas de actividades que realmente están reservadas principalmente para actividades privadas. Nada más, agradecerte, Mariana, el evento y el tiempo que nos has concedido, y sobre todo la manifiesta preocupación de ustedes por la situación política peruana. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. También agradezco que está por aquí conectado nuestro amigo Hans Lohmeyer, quien es representante de la Fundación Konrad Adenauer aquí en México. Pues muchísimas gracias. Gracias a todas y todos los que pudieron estar esta noche con nosotros. Tuvimos muy buen quórum, tuvimos representación de diferentes países. Gracias a los peruanos, gracias a las y los mexicanos y a los amigos de Latinoamérica que pudieron acompañarnos esta noche. Vamos a seguir hablando sobre la situación política del Perú. Vamos a estar muy cerquita de ustedes, muy cerquita del proceso de reinscripción del PPC. Y ya saben que cuentan con un gran aliado, no nada más en Acción Nacional, sino en la Organización Demócrata Cristiana de América, y lo que podamos hacer tú y yo, Lourdes, de la mano en la Internacional Demócrata de Centro, en la IDC, también cuenta conmigo, cuenta con el PAN. Somos dos mujeres que, créanme, que damos la batalla, que presentamos resoluciones, que participamos, que levantamos la voz por los temas de América Latina. Dos mujeres también preocupadas y ocupadas por lo que pasa en la región, porque tenemos que seguir defendiendo la democracia, tenemos que seguir defendiendo las libertades, el respeto a los derechos
humanos. No podemos guardar silencio, porque mucho de lo que está pasando hoy en el Perú también es a raíz de los aliados que se tienen a nivel internacional. Y yo por eso en reiteradas ocasiones le ofrezco disculpas al pueblo peruano por la actitud del presidente mexicano, que no abona en nada, no tiene por qué inmiscuirse en la política interior del Perú. Suficientes problemas tienen ustedes como para que además tengan que estarle respondiendo al presidente mexicano de cada uno de los insultos que les hace llegar a través de sus conferencias de prensa matutinas. Y créanme que desde aquí también hemos levantado la voz para recriminárselo al presidente mexicano, pero eso no es lo que pensamos la mayoría de las y los mexicanos. Estamos con ustedes y ojalá que pronto se logre esa paz que requiere el Perú. Y bueno, aquí la pregunta que hacían del turismo, a mí cuando amigos me dicen es que ¿qué lugar nos recomiendas de América Latina? Siempre recomiendo el Perú para irlo a visitar, porque es un país maravilloso en todos los sentidos. A pesar de las crisis, sigue siendo un país maravilloso, su gente es maravillosa, hacer turismo ahí es maravilloso, es uno de los lugares pues más atractivos. Y por eso yo espero que puedan regresar a ello. ¿Por qué? Porque muchas ciudades viven del turismo. Y la mala imagen que genera pues lo que está pasando y los líderes que están, dice y dice, lo que no debieran estar ni opinando en los medios de comunicación, al final pues también afecta. Pues estamos con ustedes, todo mi cariño. Gracias, Lourdes, por haber hecho posible este encuentro. Y gracias a Javier, gracias a Luis, gracias a Ernesto, gracias a los diputados mexicanos, gracias a los que aquí sigue la diputada Sonia Murillo de Baja California Sur. Gracias, Sonia. Gracias a todos los que se conectaron. Julio, eres un aliado clave en todo lo que viene para Perú, para México y para los partidos políticos de nuestra familia. Muchísimas gracias. Mañana les hago llegar el link para que nos ayuden a difundir este conversatorio, este webinar. ¿Les parece? Magnífico. Sí, perfecto. Muchísimas Mil gracias. Un beso a todos. Gracias. Gracias, hasta luego, muchas gracias, buenas noches. Que les vaya muy bien, buenas noches, nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.